Muy bien, pues vamos a continuar con Recording la, in progress. algo relacionado con la actividad que quedó, que se publicó ayer. Entonces, la idea es un poco contrastar esas primeras experiencias con el Internet para a partir de ahí eh, ir definiendo en términos generales cuáles son los puntos de estudio de este curso y que están relacionados con la experiencia que vamos teniendo, ¿no? A mí me parece importante justo esta correlación entre lo que hemos utilizado, cómo lo hemos vivido y los aspectos técnicos que vamos a revisar. Entonces, me gustaría que alguien nos comparta cómo fue esa primera experiencia con el uso de Internet. Algunos sí me decían que pues eran pequeños, entonces no lo lograban recordar tanto, pero pues esa primera experiencia o esa experiencia que logren recordar las primeras ocasiones que se utilizaron Internet. A ver, ¿quién se anima? Recuerden que hay varias formas de participar. Bueno, si me escuchan, sí, ¿verdad? Pueden abrir el micrófono, pueden escribir para todo el chat, o pueden escribir en forma directa y entonces yo leo su comentario. Pero sí les pediría que sí, eh, alguien anímese, ándele. O preferiría que sea de viva voz porque es distinto, o puedo leer algunos en forma anónima de los que entregaron para poder avanzar. Entonces, nadie. Ok, ¿les parece si voy a empezar yo a comentar algo con respecto a esas primeras experiencias? Porque la idea es contrastar la experiencia personal y la experiencia de alguien de mayor edad que ustedes, incluso que yo, en casa, ¿no? Entonces, pues yo les puedo comentar mi primera experiencia con el Internet. Fue prácticamente aquí en la Facultad de Ciencias, les estoy hablando del año uy, ¿cuánto es 2024 menos 1994? En el año de 1994, justo aquí en la Facultad de Ciencias, en el recién inaugurado Amos Cali, había una sala de cómputo con Internet. Esta sala de cómputo tenía computadoras, recuerdo en su mayoría marca Acer, y eran computadoras que no tenían disco duro, que lo que tenían eran unidades de disquete, conocidas como floppy, de 5 1/4. Eran unos discos regularmente negros. Había una marca en aquel entonces de disquetes que se llamaba Verbatim, cuya característica era que eran colores, eh, pues, neón, verde, anaranjado. En la actualidad tiene poco que acaban de salir nuevamente las memorias Verbatim y son con justo sus colores característicos. Entonces, estas computadoras en el Amushkali, Acer 486, sin disco duro, deberían de tener dos disquetes, tenían dos unidades de lectoras de disco, un disquete con el sistema operativo MS2, el equivalente, bueno, no el equivalente, que era un sistema operativo en modo texto,
y un disquete con las aplicaciones que uno utilizaba. En esta sala de internet, pues el internet era en modo texto. De hecho, eh, al poco tiempo de inaugurarse, a los pocos meses, apareció en internet el primer navegador gráfico. Este navegador gráfico se llamaba Mosaic, que es, si mal no recuerdo, el antecedente de Netscape, y Netscape es el antecedente de Firefox. Entonces, para los servicios de Internet que existían en ese entonces, era el servicio de Telnet. ¿Alguien ha utilizado Telnet o ha oído mencionar Telnet? Contesten con las reacciones para que sea más fácil, porque si contestan sí, sí, sí o no, no, no en el chat, pues es difícil contar. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes de ustedes han utilizado Telnet o por lo menos han oído hablar de Telnet? Telnet es un mecanismo de comunicación para conectarse a un equipo remoto en modo texto, pero es un mecanismo de comunicación inseguro, puesto que es una conexión que no está cifrada. Es decir, todo el mecanismo de comunicación, si uno escucha el medio de comunicación, es decir, obtuviera los paquetes de la red, podría reconstruir desde el inicio de la conexión en la que el usuario escribe su login, incluida la contraseña y toda la comunicación en intermedia, ¿no? Es decir, pues es una vulnerabilidad por ahí. De hecho, eh, ah, recordarán en su curso de sistemas operativos, se llegó a hablar de vulnerabilidades de puertas traseras y una de esas y de los cambios que se ha tenido con el paso del tiempo debido a cuestiones de seguridad. Y uno de esos cambios es que anteriormente en los Linux, por default, se instalaban los servicios y se mantenían abiertos. Uno de ellos era Telnet, pero pues es muy seguro. Entonces, y no, la Telnet es inseguro. Es en texto plano como se comunica. Entonces, ese era uno de los servicios y pues si uno tenía, cuando yo conocí Telnet, yo tomaba una materia que se llamaba estructura de datos. Estructura de datos. Sí, era la continuación de programación y el profesor nos dio unas cuentas en un servidor aquí en la facultad en el que entrábamos para compilar nuestro código. Ese era uno de los usos que tenía la sala de Internet. También había el uso del servicio de FTP, File Transfer Protocol. Había algunos servidores en Internet con algún software que uno podía descargar para probar. Entre ellos, por ejemplo, el Telnet, el mismo FTP. Empezaba en aquel entonces el Windows 3, 3.0. Había juegos que instalados para instalarse en este C30, literalmente, ¿no? Entonces se conectaba uno a los servidores, descargaba uno la información, a veces la transfería uno en otro disquete, y también había eh, a través de Telnet, inicialmente, después a través de SSH, conexiones a lo que son los, digamos, pues a la primer red social a la cual yo tuve eh, acceso. En aquel entonces, ¿han oído hablar de los BBS o Bulleted Wire Systems? Ah, sí. Ok. Los Bulleted Wire Systems es el antecedente, incluso me parece que todavía hay algunos que, que permanecen en hace mucho que no lo intento,
Los Bulletin Board Systems eran sitios en Internet a los que se conectaba uno a través de Telnet para, exacto, se conectaban a través de los modems y la idea es que había foros de discusión, se tenían definidos temas de interés. Podía ser política, podía ser de dibujo. Yo recuerdo uno que me gustaba mucho, pues entrar a ver porque ahí yo no tenía ningún tipo de habilidad, que era el que se llamaba Arte ASCII, que digo, ahora hay programas que lo hacen con facilidad, que por ejemplo una foto la convierten en modo texto y a través de los caracteres ASCII, pues es que se veía se hacía una representación de la imagen, ¿no? Había de política, de cómputo, del mismo Internet. Ese primer bebé, esa primera red social a la que yo tuve acceso fue al BBS del ITESO, del Instituto de Estudios Superiores de Oriente. Fue eh, muy utilizado en aquel entonces y era un lugar en el que uno eh, ingresaba y pues tenía esa comunicación con los demás. En aquel entonces, muy contrario en la actualidad, por ejemplo, en los correos electrónicos, en el BBS, buscaba uno mantener el anonimato. Era nuevo, no había, todavía no se sabía o no sucedía, por lo menos en un entorno cercano, todos los riesgos que, que sabemos que ahora existen. Y uno procuraba en aquel entonces, en lugar de nombre de usuario, por ejemplo, si mal no recuerdo, se preguntaba por el nickname o por el apodo. Entonces uno podría interactuar incluso con gente conocida sin saber que realmente se conocían. A mí me pasó, yo intercambiaba comentarios con una persona que después resultó ser alguien de aquí mismo, no solo de la facultad, sino que se terminaba conectando siempre a la misma hora, ¿no? Entonces, esa experiencia en modo texto, con una conexión insegura a un servidor en, en Guadalajara, pues fue el inicio para obtener información. Ese primer contacto con Internet fue, como les digo, a través de una materia aquí en la facultad. Y bueno, por ahí había algunos libros, uno podía, eh, si tenías un cierto conocimiento o si lo adquirías a través de los libros que encontrabas o a través de los sitios en los que ibas descargando información, era posible ir conociendo algunos lugares por ahí que, que no tenían la seguridad activa y pues por lo menos se podía entrar a ver cómo estaba organizado, qué información tenía, ¿no? En aquel entonces, para conectarse desde la casa era a través de los modems, estos equipos que hacían una serie de sonidos cuando se establecía la conexión y esa serie de sonidos era el intercambio de información para negociar la velocidad de conexión y algunos otros elementos para poder establecer la conexión. Comentaba el semestre pasado con algunos que estuvieron en sistemas operativos que es curioso, en aquel entonces era a través de la red telefónica que se tenía el acceso a Internet. Algunos de las entregas que hicieron leía que una de las características que les mencionaban o la persona de mayor edad a la que consultaron, o incluso algunos de ustedes lo recuerdan, que en aquel entonces era utilizar el teléfono o utilizar el Internet, ¿no? En aquel entonces uno utilizaba el Internet y si alguien quería llamar y uno no estaba cerca del teléfono, le descolgaban el teléfono y entonces se cortaba la comunicación en Internet. Lo curioso o lo que hay que notar es que, justo lo que les decía,
Antes, a través de la red de voz, era que se transmitían los datos. Y el módem tiene su significado de modulador, en términos que lo que hace es convertir una señal analógica, bueno, una señal digital, que es la señal de la computadora, en una señal analógica para que viaje a través de una red diseñada para señales analógicas, y para recibir la señal analógica proveniente de la conexión a Internet y convertirla o demodularla a una señal digital. De manera tal que pues lo que se transmitían eran señales analógicas a través de la red telefónica. En la actualidad, en la gran mayoría de los servicios que, bueno, por lo menos en los servicios que corresponden a la fibra óptica, si ustedes observan, en su módem solamente llega un cable, que es bueno, un cable, un conductor, el conductor de la fibra óptica, bueno, un medio de conducción que es la fibra óptica, y de la fibra óptica ahora es donde salen los conectores para los teléfonos fijos. Incluso, por ejemplo, en algunos modelos de Telmex, que son los que conozco directamente, vienen preparados para hasta dos líneas telefónicas. Si uno contrata otra línea telefónica, pues lo que hacen es conectarse al módem y a través del módem configurar la otra línea telefónica. Es parte de lo contrastante. Y además lo contrastante es también en aquel entonces, en los noventas, en aquel entonces DGESCA, ahora conocida como DGTIC, ofrecía servicio de Internet para la comunidad universitaria por bloques de horas. Uno iba a la DGESCA, compraba uno su módulo de horas y le daban a uno una serie de números telefónicos para comunicarse. Y entonces las velocidades eran del orden, la más baja de 5000K, una funcionaba aceptablemente de 14K, y ya los modems más rápidos eran de 32 y había pocas líneas telefónicas. Yo tuve la impresión de que no era, que eso no estaba muy difundido, porque yo cuando les comentaba a mis compañeros aquí de la facultad, pues eh, no lo conocía. Y entonces, pues esa era una forma de acceso. Por aquel entonces también había una empresa, y búsquenlo para que vean, a ver, búsquenlo y díganme, buscan Internet Tutopía México y díganme de qué se trata. Debe de haber alguna información por ahí, a pesar de que hace mucho tiempo. Sí, por aquí, Arisel, sí. Ah, dice que fue un servicio de internet. Ah, que fue un servicio de internet que Ajá. operaba en México y en otros países de América Latina a principios de los 2000. Y Ok, habla ¿nos menciona sobre, alguna carácter? ujú, sobre la inducción al servicio, que decía que tenía proveedor de servicios ISP que ofrecía principalmente conexiones de acceso telefónico. Ok. Por acá Estela nos comparte.
Ok, hay una característica que era importante de Tutopía y que de hecho tiene que ver con lo que nos comentaba Arisdelsi, que era un servicio de, bueno, que de alguna forma se avanzaban en la inducción al servicio. Lo que hacían era ofrecer una cierta cantidad de horas gratuitas de conexión a Internet. Ese servicio duró solamente un año, después se convirtieron ya en una empresa con otro nombre. Eh, la idea era ofrecer la parte del servicio gratuito y después, ya una vez que se hubiera generado la necesidad, eh, pues ofrecer servicios de paga. Entonces, incluso hubo algún tiempo, ¿ustedes han oído hablar de American Online? También ofrecía, ya que pero fue un tiempo después, porque ellos lo que hacían eran DVDs con algunas horas de conexión gratuitas, ¿no? Y la idea es que finalizaba ese, eh, ese tiempo que ofrecían y ya después pues había que comprar el servicio para continuar con él. Eso es, digamos, mis primeras experiencias con el Internet. En aquel entonces no pensaba uno en todo lo que ha sucedido y que ha cambiado tan vertiginosamente con la llegada de la pandemia. Esta parte de transmitir audio, video, multimedia, era algo que en lo que se pensaba, que se deseaba, pero con toda certeza eh, solamente los más visionarios podían decir que efectivamente está sucediendo exactamente como lo pensaron, ¿no? En algunos aspectos, lo que anteriormente era eh, considerado como ciencia ficción, pues en la actualidad está sucediendo, ¿no? Toda esta parte de la inteligencia artificial, los robots, esta parte de la comunicación, de la forma en la que nos estamos comunicando, ¿no? Estamos hablando que dadas las características que les estoy indicando del Internet en los noventas, pues una clase como la que estamos, una reunión como la que estamos teniendo ahora, pues no era factible. Una reunión multimedia en la que están escuchando, nos escuchamos, Arisdencia activó su micrófono, lo escuchamos, nos podemos comunicar al mismo tiempo por texto, podríamos compartir la pantalla, podría algunos de ustedes compartir su pantalla y yo solicitar control para remotamente eh, tener control de su computadora. Eso sucede siempre y cuando eh, quien solicita una parte solicita el control y la parte que está frente a la computadora lo tiene que activar, no es en forma automática. Todo esto que está sucediendo, la parte, por ejemplo, lo de los autos con conducción automática, pues forma parte del, de los avances que ha habido en términos de las redes, por ejemplo, ¿no? Les voy a comentar, por ejemplo, no le pregunté a mi papá, sino que fue algo que viví con él cuando era niño. Mi papá no tiene profesión, pero recuerdo que una vez en un pasillo por ahí del Metro Tacuba había una empresa que vendía computadoras. Hace muchos años, en aquel entonces, no sé si ustedes conozcan Printanfor, que es eh, no sé si todavía hagan, eh, impriman notas, libros de mayor de contabilidad. En aquel entonces ellos lanzaron una marca de computadoras y había un local de computadoras en aquel lugar. Y en aquel entonces le estoy hablando de cuando era niño.
cuando yo utilicé las computadoras por primera vez fue en el CCH, en el Internet aquí en la universidad, pero yo creo que aquella vez, esa escena que les voy a platicar con mi padre, en un local de computadoras en el Metro Tacuba, eh, yo habré tenido unos 9 o 10 años. Todavía de Internet no se hablaba, las computadoras eran, el sistema operativo era MS2, era en modo texto, y recuerdo que me decían, porque pues yo me detenía a ver, también sin saber mucho en ese momento, de hecho, sin saber nada. Me acuerdo que mi papá me decía, oye, bueno, me dijo, y en estas computadoras que dicen que son, ¿cómo se llama? Son unos aparatos muy poderosos, imagínense, son antes de los 486. ¿Puede uno preguntarle acerca de las características por ahí de algún metal y darte su descripción y dónde se puede comprar, el precio y si tienen para que vayamos a comprar? Eh, no sé si mi papá lo recuerde, si mi padre lo recuerde. Yo lo recuerdo porque pues yo mismo no sabía si eso era posible. Con esas computadoras no, porque con toda seguridad no traían modem por la época en la que fue. Pero mi papá tenía en aquel entonces esa idea de cómo podían funcionar o de lo que él esperaba de una computadora. Eh, Cabe resaltar que en la actualidad es feliz con su tablet y con su teléfono porque hay mucha información muy interesante, lee libros en línea, eh, aprende cosas y que de otra forma sería más difícil, pero sobre todo, y en algún momento veré si lo recuerda, esa visión que él tuvo, no sé si visión o esa intención o esa necesidad o ese deseo de que funcionaran así, pues terminó sucediendo varios años después. ¿Sale? Esa es mi experiencia y esa es la experiencia de una persona mayor con la que yo viví. No su primer experiencia en internet, sino lo que él pensaba como debería de funcionar una computadora y que terminó siendo internet. Entonces, ahora sí, y empecé yo mi experiencia propia, que está relacionada con la facultad, hace 30 años, y la de alguien más. Entonces, ¿quién de ustedes nos comparte lo que escribió, eh, o de viva voz, o lo escribe, o leo un par de las actividades que entregaron? Ah, alguien había escrito cuando yo empecé a hablar esto. Mm, Por acá, Emiliano nos dice, yo usaba el internet para jugar jueguitos gratis y llenaba de virus mi compu por usar uTorrent para descargar juegos, piratilla. ¿Ok? Suele suceder o solía suceder. Este, por acá alguien dice, bueno, no alguien, Isaac dice que se la pasaba buscando cosas en Yahoo Respuestas. ¿Alguien más? Compartan su experiencia. Todos la tenemos, una primera experiencia. Para nadie fue primera experiencia conectarse por Zoom, ¿no? Ok, había muchos enlaces con virus o cosas por el estilo. Tengo un amigo que decía que el software pirata no estaba patrocinado ni por Bimbo ni por Tía Rosa, ¿no? Con toda seguridad, quienes en algún momento hicieron descargas de este estilo, les aparecieron páginas, eh, incluso no aptas para menores, ¿no? Yo recuerdo a mí, no recuerdo ahorita exactamente el nombre de la página. Había páginas en las que había ocultos enlaces
para software, pero justo no estaba patrocinada ni por ninguna panificadora, ni por ninguna tienda de autoservicio. Entonces, pero no me advirtieron que lo, lo que dicen ahora las series cuando tienen cierto tipo de escenas, ¿no? Que se solicita discreción a la audiencia. Entonces entro a la página y empiezan a salir cientos, y no estoy exagerando, cientos de pop-ups haciendo con publicidad de páginas no aptas para menores. Y pues yo estaba con una computadora que daba hacia una ventana, hacia el pasillo, ahí en Erasmus Cali, ¿no? Entonces, tuve bien apagar la computadora para no tener problemas, ¿no? Porque pues yo no sabía. Entonces, a ver, ¿ustedes utilizaron o alguien en su descripción o su plática Napster? ¿Les suena la palabra? ¿A qué se refiere? No, por acá yo contesto que no le suena. ¿A alguien sí? LimeWire. Ah, ok. Napster era como un torrent, pero para descarga de música. Exacto. Fue donde proliferó mucho el formato MP3. Sí, lo que sucede es que Napster en su forma original ya no existe. De hecho, no sé si de alguna otra forma, es porque tuvieron un problema legal con las compañías, con las compañías disqueras. A ver, estoy entrando. Ah, ok, ahora es un servicio de streaming de audio, por lo que veo. Pero en aquel entonces era un servicio en el cual se compartía la música. Y LimeWire era un servicio peer-to-peer. Después surgieron los BitTorrents, que son peer-to-peer. Y ya LimeWire era un servicio en el que se podía compartir no solo música, sino archivos de cualquier naturaleza. Entonces, pues ha habido una evolución completa, radical. Ha habido servicios que existieron durante mucho tiempo. Uno de los primeros servicios de streaming de video había una página que se llamaba Terra, y fueron de los primeros que yo vi, y he estado todo el tiempo conectado a Internet, que ofrecieron servicio de streaming gratuito. Bueno, primero servicio de streaming y además era gratuito, y compartían o podía uno ver a través de estos servicios de Terra películas. Eh, Recuerdo, pero además también no pierdan de vista que estamos hablando que todavía no había fibra óptica, conexiones de internet por fibra óptica, que lo que había eran conexiones por módem, y que lo que evolucionó en algún momento para incrementar la velocidad fue algo que se llamó ADSL, que permitía transmitir a velocidades mayores. Ok. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Si quisiera leer un par, y es que leí algunas, ya entregaron más a partir de que leí. O alguien de los que están autorísima a leer su experiencia, porque eso no lo solicité. Arisdel, si nos lo permite. Como que la lea. Ah, si la puedes leer, por favor. Sí. A ver, le puse mi primera experiencia con internet. Mi primera experiencia con internet fue cuando iba en la primaria. Alrededor de esa época, la tecnología comenzaba a ser parte fundamental de mi vida cotidiana.
ya que llevaba la materia de computación y tecnología. Recuerdo que usábamos una computadora de escritorio en casa conectada a internet de banda ancha. Una de las primeras cosas que hice fue explorar sitios web de juegos en línea y videos en plataformas como YouTube. Me fascinaba la posibilidad de buscar cualquier tema que me interesara y encontrar información al instante. Las redes sociales también fueron parte de las primeras interacciones en Internet y fue increíble poder conectar con amigos y compartir fotos y mensajes instantáneamente, que es la que pone ahí que fue la primera que tuve, Facebook. Fue un descubrimiento que sentó las bases para mi interés en la tecnología. Ya. Muy bien, ahora la experiencia de alguien con mayor edad que usted, ¿podría compartirla? Ujú. Sí, pero esa no, esa la hice, pero de alguien que había aprendido a usar internet cuando ya estaba grande. O sea, no ¿Está bien? ¿Está durante bien? su época. Ajá. A la experiencia de mi tío con Internet. Mi tío creció en una zona rural donde la tecnología apenas había llegado. Durante gran parte de su vida trabajó en la agricultura. Sin embargo, cuando las oportunidades laborales comenzaron a escasear, decidió mudarse a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Mi familia y yo le enseñamos a utilizar su celular y cómo funcionaba con Internet. Recuerdo que al principio estaba nervioso y se preocupaba por cometer errores, pero también estaba decidido a aprender. Una de las mayores alegrías que descubrió fue poder comunicarse con su familia por WhatsApp. La posibilidad de ver a sus seres queridos a través de videollamadas y enviar mensajes instantáneos le hizo sentirse más cerca de ellos a pesar de la distancia física. Ya. Muy bien, muchas gracias. Eh, yo creo que en términos generales todos tenemos algún tipo de experiencias, ¿no? Les comentaba que mi papá tuvo esa, o veía, pensaba que en aquel entonces estamos hablando de mediados de los ochentas, pues lo que él esperaba de una computadora, ¿no? Entonces en la actualidad, pues tiene su teléfono celular, tiene su tablet, tiene su Smart TV, y una vez me preguntó algo y le digo, ah, sí, mira, yo lo busco. Y saco el teclado de su celular y voltea, me dice, ¿cómo? ¿Que tú no le dictas? Este, llega un momento en el que, como dice Arisdel, si se convierte en una herramienta, ya sea para lo social, como mantenerse en contacto con la familia y los seres queridos, o ya sea en lo profesional para poder aprender, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia o tomo una por acá al azar? Vamos, anímense, ¿no? Por acá alguien nos dice que fue algo interesante, que había mucho contenido del cual no sabía su existencia, como videos, juegos, etcétera. Ok, entonces, ¿por qué esta actividad? Primero para que escribamos un poco, ¿no? Pues voy a leer con cuidado y si hay alguna eh, retroalimentación que pueda hacer, lo haré con gusto. Pero también un poco para contrastar esas primeras experiencias y cómo ha cambiado el Internet. Nada más vean cómo ha cambiado el Internet en la facultad, que pasó de tener unas cuantas salas con computadoras 486. Sería interesante que buscaran en que esos procesadores 486, de qué época eran, de qué año, para que vean las características de las computadoras eh, y cómo ha evolucionado. Ahora, pues tenemos el Internet de nuestros smartphones, que son aparatos que hacen muchas cosas y además también pueden permitir eh, hacer llamadas, que además ya hacer llamadas es algo incluso vintage, ¿no?
ya casi no, tan no es común hacer llamadas que ya las dan eh, en forma ilimitada, y antes el negocio justo era hacer las llamadas, pero la idea es que vamos a ubicar algunos avances tecnológicos relacionados con las redes de computadoras y los conceptos que conforme se fueron desarrollando. Vamos a ver que va a haber algunos conceptos que se mantienen desde hace mucho tiempo y que lo que es actualizado es lo que corresponde a las capas de aplicaciones con los protocolos a más alto nivel, y que hay algunas otras cosas que funcionan, que se ha incrementado o modificado un poco para incrementar la velocidad, pero que eventualmente siguen funcionando, ¿no? Vamos en algún momento a hacer una exploración de los módems, estos que tienen en su casa, cuando ya tengamos ya el conocimiento, algunos conocimientos ya, eso será un poco después del medio semestre, correspondientes a las redes, para poder identificar aquellos conceptos que estamos estudiando con la forma en la que los estamos utilizando día a día y que los hemos utilizado durante mucho tiempo, ¿no? Eh, a mí no me deja de sorprender ni cómo funcionan los sistemas operativos en general, ni cómo es que las redes de computadora han cambiado tanto a la sociedad a nivel mundial, a lo que hemos llegado y sobre todo a todo lo que está sucediendo en cuestiones de milisegundos. Esto que es bastante común para nosotros, vamos a conectarnos por Zoom o por Meet o por TeamViewer, es algo que realmente eh, era deseado, pero era incluso alucinante pensar en esto. ¿Ustedes saben quién es el luchador El Santo? Ya nada más para concluir en menos de un minuto. ¿Alguien ubica al luchador El Santo de la lucha libre? Bueno, ¿por qué lo pongo como referencia? Porque yo digo que fue él el que inventó el concepto de la videollamada. Busquen llamada del santo al comisionado y van a ver que a través de simulaban una llamada a través de una televisión y unos foquitos ahí alrededor que se supone era una computadora, ¿no? Entonces, eh, sí, exacto. O sea, tengo un amigo que es fanático del santo y dice que la gran habilidad del santo en sus películas era siempre encontrar algo de donde colgarse para golpear al oponente, ¿no? Entonces, Eh, bueno, esta es la parte inicial. Mañana vamos a empezar ya un poco a describir las características generales de esto que le llamamos redes de computadoras y empezamos a hablar en términos técnicos, pero sin dejar de relacionarlo con nuestra experiencia diaria que todos tenemos. ¿Vale? Entonces, con eso finalizamos la sesión de hoy. Nos vemos mañana. Que tengan muy buen día.